Bienvenidas, bienvenidas al taller de hoy, que vamos a hablar sobre sentimiento de culpabilidad. Nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Entonces vamos a hablar de este tema, ¿no?, que genera muchísima inquietud y expectación, porque a todo el mundo le pasa. Pero lo primero que tendremos que distinguir, ¿vale?, para hablar del sentimiento de culpabilidad es, por un lado, el sentimiento de culpa que uno siente cuando comete alguna cosa que es ilegal dentro de mi moral, ¿vale? Yo qué sé, me como un pastel enorme cuando sé que estoy a dieta, entonces luego me da la culpa y digo, ay, no lo tenía que haber hecho, ¿no? Eso es una cosa, ¿vale? Remordimiento, ¿no? Eso es como una especie de remordimiento, de malestar, donde uno se queda diciendo, no lo tenía que haber hecho y tendría que haber hecho otra cosa y por qué he vuelto a caer, y entramos en una película ahí que es interminable a no ser que la paremos, ¿vale? Es como una especie de sentimiento consciente, ¿vale? Yo me doy cuenta de que estoy padeciendo de ese sentimiento, ¿vale? Pero luego tenemos otro sentimiento, que es el sentimiento de culpa inconsciente. Uy, ese es el... del cual en un principio no tenemos ninguna noción en la conciencia, es decir, no sabemos que estamos padeciendo de ese sentimiento. Es como que nos atrapa, como que nos maneja, ¿vale? ¿Y cómo podemos llegar a descubrir que estamos padeciendo del sentimiento de culpa inconsciente? Hay una única manera en la cual se manifiesta el sentimiento de culpa inconsciente, y es a través de la necesidad de castigo. Claro, uno le empieza a ir mal las cosas en la vida, ¿no? Empieza a suspender los exámenes, Cuando venía probando siempre, a recibir multas de aparcamiento, a encontrarse con hombres que siempre, o con mujeres que siempre lo abandonan, que le tratan mal, que o le la tratan mal, ¿no? o Entonces, inicia un negocio y le va y le va mal. mal, no termina de ir bien nunca las cosas. Entonces ahí uno se tiene que preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay en mí que me lleva a construir en mi realidad siempre ese castigo? O sea, esa necesidad de calmar a través del castigo mi culpa inconsciente. Claro, porque de la culpa inconsciente no sabemos, es decir, es inconsciente, no nos damos cuenta de ella, ¿no? El remordimiento sí, hemos dicho que era consciente y el remordimiento está siempre Pero de la culpa inconsciente no nos damos cuenta, solamente sabemos de ella por los datos que nos llegan de la realidad, del exterior. Es decir, sí, recibimos castigos de la realidad, es como si la realidad nos castigase, de repente te empieza a ir todo mal, y dices, ¿y qué pasa aquí, no? Y ahí nos damos cuenta de que algo pasa en nosotros. Claro, porque no es que la realidad nos castigue, es que nosotros vamos a buscar a la realidad esas cosas que nos van a otorgar ese castigo maravilloso, claro, que necesitamos. Sí, porque como ha dicho Magda, el sentimiento de culpa inconsciente, aparte de que genera, ¿no?, busca castigo. O sea, solamente se calma ese sentimiento con castigo. Entonces hay una necesidad de castigo que inconscientemente uno va buscando para calmar ese sentimiento de culpa inconsciente. Claro, es una sensación que produce mucho malestar, ¿vale? Porque siempre voy a estar sufriendo o padeciendo de ese castigo de la realidad. Es como una acusación contra uno mismo, ¿no? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué ha pasado en ti o en tu pensamiento o en tu realidad que ha sido algo negativo para ti, para que siempre necesites castigarte? Para que te denuncies, ¿no? Para que se ponga de manifiesto algo que tú no has hecho del todo bien frente a tu moral. No es que sea bueno o malo, o el que esté bien o mal las cosas. Cada uno tiene una moral diferente, ¿vale? Es decir,
una moral más flexible o una moral menos flexible, más rígida. Claro. Entonces, cuanto más rígida es mi moral, menos cosas me voy a permitir. Y por tanto, cada vez que yo tengo un sentimiento o un pensamiento o un deseo negativo frente a otra persona, voy a llegar y ¡plac! Voy a buscar ese castigo en mí. Claro, lo que queremos decir es que el conflicto se produce en el interior de uno, se produce en lo psíquico de uno, no es con la realidad, no es que yo haga algo en la realidad y entonces me siento culpable, sino que por un conflicto interior psíquico de uno, entre su propio deseo y su propia moral, ¿no? Uno se siente culpable y después va a la realidad a buscar castigo para ese sentimiento de culpa. O sea que el sentimiento de culpa siempre es previo a la comisión de cualquier irregularidad o cualquier delito. Incluso Freud llega a describir un tipo de carácter que es delincuentes por sentimiento de culpabilidad. Sí. Y son personas que van y cometen infracciones o delitos en la realidad para recibir el castigo. Es decir, que ya sentían la culpa, no es que por haber hecho un castigo, o sea, por haber cometido un delito se sientan culpables. No, es que ya sentían la culpa antes y cometieron el delito para ser castigados y calmar esa culpa. ¿Se entiende esto cómo es? Es que es complicado, ¿no? Porque realmente hay muchas personas que cometen un delito y rápidamente van a la policía y dicen, he sido yo. ¿Por qué? Porque si tú cometes un delito y eres un delincuente habitual, jamás vas a ir a la policía a denunciarte. Pero cuando vas, es porque hay algo en ti que necesita ese castigo. Bueno, la literatura científica nos trae casos de pacientes, ¿no?, que, aun no habiendo cometido en la realidad ningún delito, ven en el periódico, ¿no?, un crimen y van a la comisaría y se denuncian sin haber sido los... ¿no? Hay un crimen en España y hay varias personas que van a la comisaría que son inocentes, que no han cometido el crimen y se denuncian. Yo he sido. Bueno, o también, digo, no sé, de estos ejemplos hay miles. Cuando uno es chiquitito y hay alguien que comete una infracción en la clase, siempre hay uno que dice, he sido yo. ¿No? Quiere cargar con la culpa para que todo se calme, para que se calme en él. Necesitamos calmarnos nosotros, sentirnos en paz. Y esto es complejo, ¿no? Digo, ahora vamos a empezar a desarrollar qué es lo que nos lleva a esto, ¿no? Porque esto no le pasa a todas las personas. No todas las personas cometen una infracción o no la cometen y van a buscar el castigo. Bueno, pero sí hay una base en todas las personas que es común. Que es común y que te puede llevar en algún momento de tu vida a ser guiado por un sentimiento de culpa en tus acciones, ¿no? Ajá. Con los niños se ve muy bien, ¿no? Cuando los niños se portan mal, sí, y a sus padres le castigan y ahí se calma, ¿no? Exactamente. De tal manera que llegan a portarse mal para que los papás les castiguen. Por eso que nosotros, desde nuestra posición como profesionales, no recomendamos jamás los castigos a los niños. Y menos pegarles. Pero castigarles no sirve de nada. Porque al final, como el ser humano es así tan complejo y los niños son seres humanos, se terminan acostumbrando. Uno va a buscar eso. Bueno, nosotros mismos muchas veces necesitamos ir a denunciarnos frente a alguien, frente al jefe, frente al novio, frente al marido, frente a la mujer, ¿no? De algo que hemos hecho para recibir de alguna forma ese castigo que nos va a venir a calmar cierta angustia, ¿no? Bueno, estoy recordando ahora diferentes casos de pareja, ¿no? Sí. Donde él o ella le es infiel, ¿no?, a la pareja y después deja pruebas. Se deja el móvil con los mensajes, el Facebook abierto donde se denuncia, donde se ve la conversación que ha mantenido con el amante, ¿no? Deja pruebas, ¿no? Deja caer la tarjeta del hotel donde ha pasado la noche para ser descubierto, ¿no? ¿Por qué? Por sentimiento de culpa. Hizo todo para ser descubierto, para que algo, ¿no?, se
se cruzase en su camino, que a veces es frente a una situación feliz que está viviendo en su vida, que uno no tolera la felicidad y siente culpa. Claro, no quiere decir que uno siempre que comete una infidelidad sea por sentimiento de culpa. No, a ver. Se deja descubrir, no. Hay veces que uno se deja descubrir porque quiere que el otro se entere, pues porque no sabe cómo romper la relación, por ejemplo. También, o para fastidiarle al otro. O para ¿no? fastidiar. Digo, que cada caso es puntual. Nosotros hablamos de generalidades, pero luego hay que estudiar cada caso en particular, porque cada sujeto psíquico es único, ¿vale? Aunque la estructura o los mecanismos sean los mismos para todos, luego todos somos diferentes, semejantes pero diferentes, ¿vale? Entonces, hay que estudiar cada caso en particular, ¿no? Nosotros hablamos de la generalidad, pues que ahora vamos a ir vigilando a todo el mundo que comete una infracción o que se deja las pruebas del delito. Tienes culpa, tienes culpa. Tampoco es eso, no hay que ser tan... No, pero para uno, para pensar para claro. uno sí ¿no? Claro, porque el sentimiento de culpa es como una respuesta a ese juez interior que tenemos, ¿no? ¿Vale? Ese juez interior está en todos, la moral está en todos, ¿vale? Sí, y mata más que los accidentes de tráfico, la moral, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque dentro de nuestra estructura psíquica, ¿no?, está nuestro super yo, que es esa conciencia moral que nos impone, ¿no?, lo que está bien, lo que está mal. Y ¿de dónde viene ese super yo que nos va a marcar siempre el camino de la moral? ¿De dónde vendrá? ¿No? Vamos a ver de dónde viene, porque el aparato psíquico, como sabéis, el psiquismo, la mente humana no es sencilla, ¿no? Es compleja en el sentido de que está conformada por diferentes instancias, ¿no? Entonces, una de ellas es el superyo de la que estamos hablando, pero para que se constituya el superyo en nuestro aparato psíquico, ha pasado antes por otros momentos de constitución, ¿no? Digamos que cuando nacemos, somos todo ello, somos todo deseo, pulsión, ¿no?, que nos lleva a vivir, a crecer. Pero claro, después tenemos que pasar por un proceso de hominización para pasar de ser cachorritos animales, que somos cuando nacemos, que ni siquiera vemos bien, la termorregulación del cuerpo no está completamente desarrollada, no tenemos ningún tipo de defensa, si nos dejan ahí nos morimos, ¿no? Tenemos que pasar por un proceso de constitución para hacernos sujetos sociales, sujetos del lenguaje, sujetos que vamos a interactuar con otros seres, ¿no? Eso se llama, ese proceso, lo llamamos en psicoanálisis complejo de Edipo. Y tiene que ver también con la entrada del lenguaje. O sea, el niño cuando nace, cuando es un bebé, no habla de ba, ba, bu, bu, bu. Bueno, ya cuando hace ba, ba, bu, 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 entonces es como el camino para entrar en el lenguaje, ¿no? Entonces esa entrada en el lenguaje es la que también nos va a humanizar, ¿no? Es fundamental porque es lo que nos diferencia fundamentalmente de los animales, ¿vale? Pero además de esa entrada en el lenguaje, también tenemos que tener en cuenta las personas que nos rodean. Es decir, cuando el niño nace, para el niño solo existe la madre, solo existe, o la que hace la función de madre, porque no es que tenga que ser exactamente la madre biológica, ¿vale? Hay niños, porque enseguida decimos, no, y los que nacen huérfanos y los que no... Siempre va a haber alguien que ejerza esa función sobre el niño. Que le salve la vida, ¿no? Que le salve la vida, que le dé de comer, que le meza un poquito para dormirse, que le tape, todo eso, ¿no? Que le dé el biberón, ¿no? Que le dé cariño, todo eso lo hace la función madre o la madre biológica. Entonces, eso que recibimos de la madre es tan grande, o sea, es la relación más importante de nuestra vida, siempre, tanto en niños como en niñas, porque nos salva la vida. Si no fuera por esa persona que nos atiende en un inicio, estaríamos muertos todos, ¿vale? Eso es. Quiere decir que nos salva la vida, pero esto no quiere decir que le debamos la vida, que eso luego también se pervierte en el adulto, ¿no? Claro. Muchas personas adultas dejan de vivir por atender a los padres, y eso no es lo que estamos diciendo. Es más, no lo recomendamos. Hay que atenderles, pero no hay que dejar mi vida para
entregársela a ellos, ¿vale? No les debemos nada, es una deuda simbólica lo que tenemos con esas figuras. Claro, hay que devolvérselo al mundo después. Entonces estamos ahí, entonces estamos en el momento con idea. la madre, Claro. estamos en el momento con la madre, que esto va a pasar 1 año en el bebé, ¿no? 2 años, 3. momento donde solamente hay madre, ¿vale? Aunque esté el padre presente. Aunque esté el padre, pero para el niño, psíquicamente hablando, todavía no está constituida la función padre, es todo madre. Él y la madre son uno. Pero llega un momento en que el psiquismo ya está preparado para incluir a una tercera persona, a un tercero. Preparado relativamente. O se está preparando, ¿no? Porque claro, ahora pasa lo que pasa, ahí van apareciendo sentimientos humanos. Aparece el padre y el niño cae en la cuenta por fin que existe un tercero que también ha contribuido en su nacimiento de alguna manera, todavía no sabe muy bien cómo, pero ha intervenido, ha participado. ¿Y cómo aparece el padre? ¿Y el padre qué es? Es una función también, igual que decíamos de la madre, pero la función padre es esa que separa al niño de la madre. Ya sea el padre biológico, ya sea el compañero de la madre, ya sea el trabajo de la madre, ya sea el cura, ya sea un hermanito, algo que separa al niño de la madre, que por fin va a hacer que haya dos, porque aparece un tercero, los separa y ahora ya sí son la madre y el niño, son dos seres diferentes, ¿vale? Esa es la función padre. Pero importante aquí, para que aparezca el padre, es la madre la que le tiene que dar acceso. Sí. Es decir, si la mamá no desvía la mirada hacia otro lugar que no sea el niño, jamás va a haber padre. Claro. Y esto lo vemos, ¿eh? Hay hombres de 40 años que se nota que jamás tuvieron padre. Siempre madre, se les nota. 40, 50, 60, 20, me da igual, ¿no? Es la madre la que tiene que decir: hijo, este es tu padre. Este es tu padre. Claro, y respetar. Pero no hace falta ni decirlo, mirarle, desearle, atenderle, quererle, dejarme atender. Todo eso forma parte de ese proceso de hominización que hemos dicho. Claro. Complejo de Edipo, ¿eh? Estamos describiendo para que entendamos qué es ese complejo de Edipo. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece el padre, que es esa figura que nos separa de la madre? ¿Qué pasa en el niño? Pues la primera reacción del niño es hostil, ¿no? Hasta ese momento estaba plenamente pegado a su madre, que le daba todo, era totipotente para el niño, no necesitaba hacer nada. La madre lloraba, y la madre llegaba y le ponía la teta, y llegaba la madre y la acunaba, ¿no? Entonces ahora la madre desea otras cosas que no son él, que no es el bebé o la bebé, ¿no? Y entonces nacen por primera vez la envidia, los celos, Sentimientos hostiles. Sentimientos hostiles, ¿no? Que en el niño le pasa que muy chiquitito y todavía no tiene ni fuerza ni nada. Bueno, no, pero nos damos cuenta, hay una fase de los niños donde empiezan a pegar, ¿eh? Ah, sí. Con 2 años, 3 años empiezan... Al papá... O a morder. Ojo, ¿eh? Ah, claro, porque estaban todos Que en ya la boca. esas muestras de agresividad es porque ¡ay! Ha venido alguien que a mí no me gusta nada. Si pudiera, en ese momento se lo comería al Claro. padre, ¿no? ¿Para qué? Para hacerlo desaparecer. Claro. Porque lo que me como desaparece. Claro. Entonces, ay, que te como, sí. Te como una... Bueno, quisiera que el papa desapareciera, que ese rival, es un rival por el amor a la Claro. madre, desapareciese. Que eso es equivalente a que se muera ahí, ¿no? En ese momento. El Aunque niño para el niño todavía no sabe la diferencia entre desaparecer y morir. todavía no sabe qué es la muerte, ¿no? Pero él desea que el padre se largue, que Adiós. no aparezca nunca más, Chao. ¿no? Entonces, claro, después va a tener que ir aprendiendo a incluirle, a amarle, porque el padre también forma parte de su cuidado, Bueno. le va a proveer de un montón de cosas, y eso es un aprendizaje que tiene que ir haciendo, ¿no? La Amar figura el del padre es fundamental porque es la que viene a imponer una ley. Claro, Entonces, él viene y dice, con tu mamá no. Y entonces el niño dice, vale, pues lo acepto. Tenemos un sujeto normal. Y dice, pues yo conozco la ley, pero me da igual, mi mamá es mía. Perverso. perverso. Conozco la ley, pero me la salto. Ese es un perverso. Bueno, vale, hay una ley, pero no quiero saber nada de ella, la reprimo. Neurótico. ¿Vale? Esto estamos hablando... ¿Y el psicótico? A ver. Y el psicótico directamente la forcluye. Forcluye la ley, no hay ley. No hay ley. O sea, ¿que tú me vienes a decir esto? No existes.
Soy yo el papá. Soy yo el papá. Soy yo el papá. Soy Napoleón. ¿Lo podéis repetir? Sí. Es que... a ver si nos sale Estamos tan bien. simplificando todo, pero para que se entienda bien, Bueno, ¿no? estamos, digo, Porque si toda la- alguna duda, por favor, nos Sí. interrumpís, porque son cosas muy complejas que nosotros intentamos sí, hacerlas. Sí, una duda muy importante. Sí. A ver, si la mamá no le da acceso al papá, ¿el papá puede imponer ese acceso o no? Hombre, sí, claro, lo suyo es que el papá en ese momento le agarre a la mamá y le diga, ¿no? Ponga la Aunque ley. no quieras, tú conmigo. Aunque no quieras, tú eres mi mujer, ese es tu hijo, no puedes con tu hijo cosas que conmigo sí Cuando puedes. hay un padre flojo, Claro. entre comillas, no quiero ofender a ningún padre, por favor, pero si hay un padre así que es un poco más flojo y se deja llevar por esa fuerza de la madre que es voraz en ese momento, porque Voraz. es mi hijo. Sí, porque la madre A ver, también tú está- fuera, la madre siempre quiere excluir al padre en ese momento, ¿vale? Pero si es muy voraz y el padre cae en esa voracidad y se aleja, Queda estamos excluido. perdidos. Ahí hay problema, ¿no? Porque también para la madre ese es un momento que el niño está totalmente pegado a la madre, pero también la madre pegada al niño, porque en ese momento es como una extensión de ella, el niño. Bueno, realmente es la madre la que tiene que aprender a separarse del niño. Sí. Que luego hay madres que dicen, no, yo me pido 4 meses de baja. Ay, no, una excedencia. Ay, no, otra excedencia. Dejo de trabajar. Y ya estamos otra vez. Claro. Que no pasa nada si esa mujer sigue en actividad, ¿vale? Pero si me dedico solamente... ¿Cuántos casos vemos de mujeres que se han dedicado exclusivamente a los hijos? Llega el momento en que los hijos vuelen, caen en situaciones dramáticas. No vamos a etiquetarlas, pero se producen depresiones, se Un producen montón de enfermedades, se producen de todo, porque claro, todo eso que yo he llenado durante un montón de tiempo con mis hijos, ¿vale? Ahora queda vacío. Y encima queda vacío después de 20 años. Claro. Se produce... Yo Volvamos creía a- que eran míos, ¿eh? Ya volvemos. Volvemos a la situación que el Señor nos pedía. Perdón. repetir. Decíais que aparecía el elemento perverso cuando existiendo la ley. La conozco. La conozco, pero me la salto. La conozco, pero me la salto. Claro. Está el Toda la semáforo en gramática- rojo. Y voy y me lo salto. Ahí tengo un rasgo perverso. No es que sea un perverso, porque no existe el ser en el ser humano. No soy perverso, no soy neurótico. No, tengo ese rasgo en ese momento. Un acto de perversión. Claro, son tendencias que están en todos, absolutamente en todos nosotros, ¿eh? Sí, porque el niño al principio es un polimorfo perverso. En el Claro. sentido de que para el niño, como todavía no hay ley, ¿no? Todas las tendencias al goce están en él, ¿no? Claro. Todo se lo mete a la boca. Es capaz de salir desnudo por la casa y decir, mamá, mira mi cosita, ¿no? Y no pasa nada. O delante de los amigos, o delante de todo el mundo. O juega con el perrito como si fuera un ser humano. Claro. No hay diferencia entre el animal y el humano. O con la caca. O con el cochecito, o con el trenecito. Dice, mira, el trenecito tiene cosita a hacer pipí porque se le sale Claro. un chorrito ahí. Digamos que todas esas cosas que en un niño son normales, porque todavía no se han establecido los diques, ¿no? La sexualidad, la vergüenza, el pudor, la moral, todavía no se han establecido en los niños. Pero si eso persiste en el adulto, ¿no? Claro. Si ya es un exhibicionista o un sadista, Claro, o- un sádico, un masoca o un zoofílico, o un fetichista, O un que fetichista. solamente puede tener relaciones sexuales cuando lleva la braguita roja. Ya eso son perversiones, ya podemos calificarlo de una perversión. Pero igualmente en todos nosotros, sin llegar a eso que se establezca una perversión, siempre hay tendencias a la perversión que proceden de esas tendencias infantiles que permanecen en nosotros. Sé que esto no me hace bien y lo como. Sé que fumar no es bueno para mí y fumo. Ahí son rasgos perversos. Claro, es alto esa vez. ¿No? Sé que eso no es bueno para mí. Chao. Pero eso, llego tarde al trabajo siempre. ¿No? Estoy jugando... Pues que el jefe me empieza a mirar raro. Por supuesto, claro, ¿No? claro. O sé que a mi marido o a mi mujer le molesta que le diga que es bajito y se lo digo. ¿No? ¿Ves? Ya hay tendencias sádicas ahí. Soy un poco sádico. ¿Ves? Perverso. ¿Qué?
Entonces, ¿cuál sería el límite entre neurótico, perverso y psicótico? Siempre, la dramática es siempre frente a la ley paterna, ¿no? Vemos que aquí en el momento de la infancia es cuando aparece el padre y yo me tengo que separar de la madre, ahí se juega toda la cuestión esta edípica, ¿no? Entonces, el perverso es el que, sabiendo cuál es la ley, el padre le dice, con tu mamá no, la ley de interdicción del incesto, con tu mamá no se puede, el perverso es, lo sé, pero me la salto, ¿no? Pero me da igual. Me da igual. El neurótico es el que la reprime. Claro. Es decir, lo sé, pero yo me la... Pero hago como que no. Hago como que no. En mi inconsciente sigo manteniendo esa relación incestuosa con mi madre. Claro. ¿No? Aunque yo en la realidad más o menos parece que acepto, pero inconscientemente en mi realidad psíquica sigo manteniendo esa relación con la madre, ¿no? Y el psicótico es el que lo forcluye. Forcluir significa que lo elimina. No me salto existe, pasos, o sea, no paso existe del la ley. paso 4 al paso 20, sabiendo que hay que pasar por todos los escalones. Claro, entonces todo eso lo elimino, es como si no existiera y yo me creo mi propia realidad. Claro. Construyo una realidad que es solo para mí, porque los demás no comparten esa realidad. Donde yo ocupo ese lugar, Claro. ¿no? Que no soy yo. ¿Vale? Claro, como porque decía. el neurótico también crea una realidad ilusoria, ¿no? Con la que se relaciona. El neurótico obsesivo se relaciona con un montón de personas, aunque no se relacione con nadie, porque se relaciona en su pensamiento. En su fantasía. En su fantasía. Pero el psicótico es que yo soy papá, yo soy Napoleón. Claro, va a la ¿no? calle y dice, soy Napoleón, que soy papá, ¿no? No había papá soy yo, mi mamá y yo somos pareja. Claro. Todavía está en eso, ¿no? Claro. El aparato psíquico se constituye siempre normal, ¿vale? Siempre hay una constitución normal del aparato. Lo que ocurre es que cuando yo no acepto una ley, o la forcluyo, o la reprimo, o tal, lo que hago es regresar a fases anteriores de mi constitución, psíquicamente. Claro. Regreso a una fase más infantil, donde no hay padre, a una fase donde niego la existencia de la ley, ¿no? Sí, porque esto que hablamos del complejo de Edipo no es que nos haya pasado en la infancia y ya está. Nos pasa es que nos pasa siempre. cada vez que nos tenemos que enfrentar a una decisión importante en nuestra vida, que tenemos que posicionarnos Claro. de alguna manera frente a la realidad, Sí. ahí volvemos otra vez, se vuelve a poner en juego toda nuestros significantes, toda nuestra cuestión psíquica, la drama edípica, ¿no? Acepto la ley, no acepto la ley, Claro. salgo al mundo, me quedo con mi madre, ¿no? Eso se pone en juego muchas veces en nuestra vida. Bueno, suena el despertador. Ay, no, me quedo en la quedo, cama. me voy a trabajar. Cada vez, ¿ves? Cada vez, ¿no? No es cada vez. Pero claro, cómo respondemos, pues sí que hay como una tendencia en nosotros, que es cuando Claro. no se trabaja, cuando no hay transformación, tiende a repetir esa Claro, misma manera de porque responder. Esa es la tendencia del aparato, ¿no? La repetición. Uno repite. ¿Qué ocurre? Si uno llega a un psicoanalista, lo que se produce es, en el trabajo del análisis, autoconocimiento, es decir, provocamos a través de la palabra que se produzca en esa persona el conocimiento de lo que le está pasando, ¿no? Sí. Él mismo llega a eso y por tanto puede autotransformarse, ¿vale? Se puede transformar esa tendencia, porque son tendencias. No es que soy psicótico y como se cree tengo algo roto aquí, No. que luego te hacen una lobotomía, te quitan no sé qué, que no está ahí, que está en el lenguaje, que está en lo que hago, que está en el siguiente paso. Claro, son posiciones psíquicas y se puede Claro. cambiar de una posición psíquica a otra No hay posición nada psíquica. roto en los enfermos mentales. Nada. Entonces, Qué cara. Me diciendo, el sentimiento no lo de... puedo creer, ¿no? No puedo creer que una persona que se cree en Napoleón no tenga nada roto. Pues no. No. Tiene que ver con esto que estamos diciendo, con lo edípico. Y entonces una preguntita. Sí. Entonces, en todos los casos de psicosis, ¿siempre es psicológico? ¿No hay nada orgánico? siempre es psíquico, no hay nada Siempre, orgánico. siempre, siempre. Siempre es psíquico, Siempre. siempre. Es tan complejo de pensar, ¿no? No, sí, yo Claro. creía que era muy importante. Aparte, la parte psicológica. el psicótico tiene un discurso. Clink, clink, clink.
Uy, habla. increíble. Y ese delirio que trae ese discurso es un intento de curación, ¿eh? Si uno lo escucha, no es al azar. No elige el marciano de color verde o de color rosa o de color... No. por casualidad. Es Digo, como- uno hay que escucharlo. Es como un sueño que se puede interpretar. Claro, El exactamente. delirio del psicótico es interpretable. Hay que escucharlo para ver qué sentido tiene eso, para poder interpretarlo, que es lo que hacemos en el psicoanálisis, ¿no? Y es la interpretación lo que le va permitiendo salir de ahí y posicionarse de otra manera frente a la realidad. Porque al final la cuestión del delirio es, y la cuestión del psicótico es dejar de forcluir la ley, ¿no? Claro. Aceptarla, el que existe una ley, ¿no? Aunque hasta este momento la forcluía, no existía para él, ¿no? Y ese es el trabajo que tiene que hacer el psicótico en su psicoanálisis, ¿no? Bueno, y todo esto que estamos Sí, contando... todo es para explicar el sentimiento de culpa. Claro, porque es que, ¿qué ocurre entonces? Estamos con mamá ahí en una relación idílica, única, amor único, donde en mí se van despertando, hemos dicho, polimorfo, perverso. Gozo con cualquier parte de mi cuerpo, mi mamá me toca, me limpia, me cambia el pañal, me frota, y yo tengo sensaciones. Aunque no lo creamos, los niños chiquititos, los bebés, son placas sensibles, absorben todo y además son todo su cuerpo es una zona erógena. Por eso que no conviene tocar mucho a los bebés, ¿vale? Que a veces ni a los niños, ¿no? Porque se les despiertan deseos, ¿vale? Sí, y su primer objeto de deseo Es es la su mamá. madre. Deseo, ¿Vale? deseo, de lo que se dice De desear. deseo. Desea a su madre, su primer objeto. Después va a desear a su padre también, ¿no? Sí. Más tarde. Pero el principio Claro. es el deseo por la madre. Y decimos, cuando interviene el padre, el odio por el padre, que La desaparece. agresividad, ¿no? la hostilidad fuera. Entonces se produce un amor exagerado un amor exagerado no, un amor primitivo por la mamá y una amor agresividad primitiva por el padre, ¿no? Primitiva como primigenia, no porque seamos primitivos, no, ¿vale? Pero entonces tengo una actitud de aceptación de la madre, pero también voy a tener una actitud de rechazo frente a la madre luego, ¿vale? Sí, un poco porque, más tarde. Porque después da la vuelta, veis en los niños que hay una fase Claro. que están pegados a la madre y luego hay otra fase que están súper Pegados pegados a al los padres, padre, ¿no? Después claro. hay una vuelta donde pasa lo contrario, es el amor al padre y la madre se convierte en el rival Claro. por el amor al padre. Y esto les pasa tanto a niños como a las niñas. O sea que tenemos sentimientos de deseo frente a la madre y frente al padre y también sentimientos hostiles frente a ambos. ¿Qué es lo que provoca el sentimiento de culpabilidad? Ya me tenéis que responder vosotros. ¿Qué es? Hay que pensar. El no aceptar a los padres. El no aceptar esos sentimientos. Ah, eso no sé. El no poder aceptar que tengo un deseo por mi mamá y una que tengo hostilidad. una hostilidad por mi papá. Claro, porque después el super yo, este que decimos, la conciencia moral, Que decimos- que todos tenemos en nuestro interior, ¿no? Porque al principio todos somos todo deseo, después Claro. se constituye el heredero del complejo de Edipo, es el super yo, es la conciencia moral. Cuando nos tenemos que separar de los papás definitivamente, no nos separamos, sí físicamente, pero los interiorizamos, ¿no? Quedan en nosotros. Claro, porque nuestros una cosa modelos. es la separación física y otra es la separación psíquica. Y la Claro. separación psíquica pasa porque pasemos esas figuras por las que tengo un amor exagerado y una rivalidad exagerada, los paso a mi inconsciente. Devienen inconscientes. Eso es. ¿Vale? Ahora Pero tengo- quedan ahí. Ahora tengo No un se van. padre y una madre que son psíquicos, que no son los papás que tenemos en casa, sino que ya lo llevamos incorporado a nuestro padre y a nuestra madre y nos dice, eso está bien, eso no está bien, eso lo haga, eso no lo hagas, eso hazlo, eso hazlo. No, eso no lo ese es el juez interior que llevamos dentro, ¿no? El super yo. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque nosotros inconscientemente la relación con el padre y la relación con la madre, el deseo sexual, ¿no? Hacia la madre o hacia el padre y la agresividad, lo hayamos tenido que reprimir y esté en nosotros inconscientemente,
para el super yo no se le puede ocultar. El super yo no le podemos engañar. Psíquicamente, algo que hayamos deseado o fantaseado, aunque no lo hayamos hecho en la realidad, nuestro super yo, nuestra conciencia moral, lo juzga como si lo hubiéramos realizado en nuestro psiquismo. Vete, papá, no quiero verte más. Quiero que desaparezcas. Esa hostilidad queda latente constantemente y ese super yo no te perdona haber sentido eso. No. Como no te psicoanalices un poco, Claro. el super yo puede llegar a ser muy severo y muy tirano contigo mismo, ¿no? Esa parte de tu mente, de tu personalidad, es muy tirana y muy agresiva puede ser con uno mismo, ¿no? También Claro. puede ser muy bueno si uno se lleva bien Sí. con él, ¿no? Pero esas personas que tienen una exigencia brutal, que no, una necesidad de control, una cosa, no es para no desviarse un milímetro y llegar a sentir lo que Culpa. sintieron alguna vez. claro, ¿Vale? Entonces, yo rigidez. Desde que me levanto hasta que me acuesto tengo todo organizado y no me salgo ni un milímetro, no me dejo llevar ni un segundo. Bueno, hacéis personas así, ¿no? Sí, Vale. sí, claro. Incluso a veces uno se pone así, ¿no? Cuando nos vemos, Colin, tengo que hacer, no te ¿pero por permites qué? desear nada. Claro, toda obligación, toda obligación, toda obligación. Ni un deseo, ¿por qué? Porque están ahí esos latentes que como desees algo van a aparecer. Claro, porque siguen estando los deseos infantiles reprimidos, siguen estando, y también sigue estando el super yo castigador, de que si te pasas Claro. un poquito te va a dar, ¿no? Te va a aplicar un castigo. Entonces, el sentimiento de culpa es cuando todo esto acontece inconscientemente en nosotros, ¿no? Nosotros mientras conscientemente estamos en nuestra vida, en lo que nos vamos de intencionadamente vacaciones. queremos hacer, con la pareja, con los amigos, con el jefe, Sí. pero todo esto que se juega en nuestro aparato psíquico tiene consecuencias en la realidad, ¿no? Porque Claro. ahora yo me siento súper culpable porque mi super yo está atento, vigilante a esos deseos inconscientes, incestuosos, y resulta que voy y le digo justo a mi pareja eso que sé que tanto le molesta para que haya una explosión de ira por parte de mi pareja, ¿no? Que se va a volver contra mí. Y Justo eso antes calma de mi irnos de vacaciones a Jamaica, cosa que llevo deseando años. Ah, Entonces, una pregunta, lo que estamos buscando con las personas que nos rodeamos es que esos sentimientos del super yo salgan a la luz, ¿no? De cierta manera, porque no aceptamos que hemos sido así de pequeños, ¿no? Van a salir quieras o no quieras. Lo que pasa que cuando uno trabaja en uno mismo ese autoconocimiento que decíamos antes, pues evidentemente me tolero más. Jolín, es que a veces le amo, pero a veces quiero que se muera. Es un deseo. No es que yo le vaya a... No quiero que se muera en la realidad, no quiero matarle, no quiero nada. Es simplemente un pensamiento que tengo que tolerar. Hay gente que no puede tolerar. Ay, pero ¿cómo me dices que voy a tener yo ese sentimiento? Pero anda, tú estás loca. Y no vuelve más análisis. Porque no lo tolera. Y hay personas que se vuelven locas por no tolerar un Claro. sentimiento hostil hacia su pareja, por ejemplo, o hacia su padre o hacia su madre, ¿no? Y se vuelven locas por decir, ¿y cómo puedo ser yo así que he deseado Claro. la muerte de esta persona? ¿no? Bueno, en los casos donde hay, por ejemplo, un cuidado prolongado de los padres que están enfermos o de una persona enferma que lleva tiempo y que me está provocando un trastorno en mi vida. Porque yo lo estoy permitiendo, no porque el otro me lo esté provocando, sino porque yo me lo estoy permitiendo. Pues ahí se Moral, genera ¿no? mucha agresividad. Que como no tenga tolerancia frente a la hostilidad que me provoca, pues puedo llegar a situaciones... ¿Y se puede encontrar equilibrio entre el deseo y la moral? Sí, Ahí claro, claro, eso es lo que se consigue con el psicoanálisis. Se consigue autoconocimiento y autotransformación, ¿no? A conocer cómo en la mente siempre hay sentimientos ambivalentes hacia la misma persona, uno la ama y la odia. Pero claro, esto A cuando los 10 uno- minutos, ¿eh? No hace cuando- falta que pasen años. Cuando uno lo ve, aprende cómo a veces le pasa eso, ya va normalizando las cosas que Claro. le pasan a uno, ¿no? Y ya se va transformando en función de eso, porque antes
Cada vez que le pasaba se volvía loco, se enloquecía. Tenía que hacer algo, algún trastorno en la realidad para calmar esa culpa que sentía inconscientemente, ¿no? Y ahora ya no, ya se da cuenta de que eso es algo normal, que lo puede gestionar de otra manera, que por ahí esa hostilidad tenía algún sentido sentirla también, ¿no? Y que también se puede hacer otras cosas con la hostilidad, que se puede sublimar, que se puede escribir un poema, que se puede ir a trabajar y ya está, y utilizar esa energía, esa agresividad también para ponerla en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que sí, que se puede alcanzar un equilibrio, por supuesto. Es que ese es el trabajo precisamente del psicoanálisis, ¿no? Poder convivir con nosotros mismos, con las diferentes partes de nuestro psiquismo, tranquilamente, conociendo cada una de ellas cómo funciona y aprendiendo a llevarse bien con uno mismo, ¿no? Porque el sentimiento de culpa está también en la base de muchas enfermedades, incluso orgánicas, ¿no? Que le llevan a uno a buscar por ejemplo, el camino de la enfermedad. Enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no utiliza métodos de prevención, ¿no? ¿Por qué va por la vida teniendo sexo, por ejemplo, sin preservativo, con un montón de personas? Hay como una búsqueda, ¿ves? Hay una búsqueda de hacerse daño, de un contagio, exactamente. Que esta persona se ha visto, por ejemplo, en los enfermos de VIH, ¿no? Que después esas mismas prácticas de riesgo que le llevaron a contagiarse, ¿no? De la enfermedad, después esa misma tendencia inconsciente les hace no tomar la medicación, que si toman esa medicación no están enfermos, digamos, realmente. Es uno de los graves problemas en este tipo de enfermedades, la adherencia al tratamiento. Si no podemos tomar el tratamiento, no me puedo curar de eso. Claro. Pero es que es la misma tendencia, como dice Virginia, la misma tendencia que me llevó a no ponerme preservativo con 40 personas y que me hizo contagiarme, es la misma a la que me... Entonces, si no tratamos el sentimiento inconsciente de culpabilidad, esa persona jamás va a poder curarse. Claro, porque si uno toma la medicación y llega a tener niveles bajísimos de virus o indetectables, como se suele decir, no está enfermo, no está enfermo, ya está tratado. O sea, entonces es más saludable tener una moral un poco relajada. Sí, madre mía. Una moral laxa, porque la moral excesivamente rigurosa, decimos, mata, es que es muy peligrosa. Bueno, ya nos impone la sociedad una moral muy rígida, la sociedad, la religión, ¿no? Todo eso es como todo el tiempo imponiendo, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal. Por favor, déjenme en paz. Claro, ¿no? claro. ¿Y tiene algo que ver la responsabilidad aquí? La responsabilidad, ¿cómo sería? ¿No habría que diferenciar culpa y responsabilidad? ¿O aquí no tiene nada que ver? Son cosas distintas, ¿no? Otra cosa es responsabilizarse uno de su vida, vivir su vida, ¿no? Porque a veces también uno quiere ser responsable de los demás y deja su vida sin responsable. O peor, responsabilizar a los otros de lo que me pasa. También, tirar balones fuera, ¿no? Esto fue porque mis padres me educaron así. Sí, claro. No, pero ya tus padres son esos que tú llevas interiorizados. Ahora tienes que trabajar tú con esos padres, no culpar a tus padres verdaderos, ¿no? De lo que te pasa ahora. Ya eres un adulto. Claro, porque hay que diferenciar, ya lo hemos dicho, pero lo remarcamos, entre los señores esos que nos han criado, que son nuestro papá y nuestra mamá, y los que yo creo en mi psiquismo. Claro. Los que hay que trabajar es los que tengo en mi psiquismo, que son los que me llevo todo el día, vaya donde vaya, y dicen, no, me voy a ir a vivir a Chile, a Argentina, y no me vais a ver nunca más. Pero si te lo vas a llevar, te lo llevas contigo. Te lo llevas puestos, no puedes huir. Claro. Tú vas contigo a todas partes. Yendo de uno mismo, solo se llega a uno mismo. Exactamente. Así que mejor conocerse, sí, ¿no? Y transformarse un poquito, porque si no es un infierno. Cuando espero hacer mi vida, cuando espero a que el tirano muera para hacer mi vida, cualquier tirano que busque en la realidad, claro, me doy cuenta de que el tirano soy yo. Claro. ¿Por qué voy a buscar otro tirano? Claro. Al que someterme. Eso es muy interesante, porque uno, cuando es tan tirano consigo mismo, busca en la realidad tiranos. Eso le calma. O sea, para huir de su tirano, busca un tirano en la realidad. Y ya tiene ese castigo desde afuera, ¿no?
yo qué sé. Ay, mira, pone una cara como diciendo, joder, es que- Claro, las personas que se enamoran siempre de gente que me maltrata. Se deja, si vuelve a Y sin encontrar... llegar al otra gente- maltrato, para no entrar en polémica, gente No. que me trata mal. Es lo mismo. No, pero es que el maltrato tiene como una Bueno, idea de... No, pero yo no me refiero a maltrato, que puede ser que te Físico. pegue, pero puede ser que te trate mal. Exactamente. ¿No? Sí. Que eso es un maltrato, te trata mal, Claro. no te trata bien. Siempre busco hombres que no son capaces de hacerme gozar sexualmente. Eso es un maltrato que me busco yo. Claro. Porque pudiendo gozar perfectamente de una relación sexual plena, con satisfacción tal, siempre busco hombres que es que no. Que me engordan. Que me llevan todo También, el día que a me comer engordan. y que acabo pesando 15 kilos más de mi Bueno, el peso. otro día vi que me pareció parejas, ¿no? Que se se- engordan. Eso que... No los habéis visto, son brutales. Digo, hay que respetar todas las posiciones, pero eso es algo patológico. O sea, que yo gozo de que mi pareja me meta comida, que es que... Que por no me mete otra cosa, ¿no? Claro, Porque y tengo claro, confundido el agujero, Eso. este no es el que hay que... hay varios agujeros del goce en el, Claro. en el cuerpo. Hay que ¿no? usarlos todos. Hay que usarlos todos, siempre quedarse detenido en una sola manera de gozar, también en una manera masoquista de gozar, Claro, gozamos con la mirada. también es malo. Miramos y gozamos, y nos gusta que nos miren, ¿vale? Gozamos de la boca, besando, que nos besen, que comiendo, que Comiendo. nos coman, Hablando, ¿no? Gozamos con los genitales, ¿no? Hay que gozar con el genital también. sí, y con el ano, no sé Y qué con el decir. ano también es algo... Son goces que en la constitución sexual de cada uno han sido tocados por nuestro deseo. Entonces hay que manifestarse. Es que no quiero ser tan pesado, pero es que es muy interesante todo Adelante. Sí. esto. ¿La ansiedad tiene algo que ver aquí con la culpabilidad? O... Bueno, hay procesos de ansiedad que te llevan a la culpabilidad, ¿no? No tolero la ansiedad, entonces busco, ¿no? El castigo rápidamente. La angustia Mm. es una señal. Es una Es señal. una siempre. señal en nosotros. Es que como un ciclo, ¿no? es cuando se está aproximando la satisfacción de un deseo inconsciente, un deseo de estos sexuales infantiles. Cuando sentimos angustia es porque se está aproximando un deseo de eso, es una señal, como en los sueños de angustia, ¿no? En las pesadillas. Nos despertamos, sentimos angustia y nos despertamos cuando está a punto de realizarse un deseo en el sueño. Pues en la vida lo mismo, cuando sintáis angustia, tenéis que pensar que es una señal de que un deseo se va a realizar, y a veces la angustia es productiva. A veces sentimos angustia antes de ir a trabajar, cuando tenemos que hacer una presentación muy importante delante de gente, ¿no? Necesaria, Y la angustia es necesaria. El problema es cuando se convierte en una cosa patológica, Es ¿no? un La angustia y el miedo es lo mismo. No es lo mismo. No. Vamos a matizar una cosa, perdón. Es un instante la angustia. Yo siento un instante la angustia. Entonces, es frente a un deseo que aparece, pero si yo no avanzo hacia el deseo y me quedo en el La goce, angustia. en el goce con la mamá, ¿vale? Es cuando se produce la angustia. Ahí la angustia no se puede parar. Si yo avanzo y entro y voy a favor de mi deseo, la angustia desaparece. Claro, y se convierte después en satisfacción personal porque Claro. has hecho eso que te exigía la realidad, la presentación, o has visto al cliente, o lo que sea, ¿no? Es decir, siempre uno tiene que superar, ir hacia el otro lado donde está la madre. Entre la angustia, entre el deseo y el goce se produce la angustia. Ahí, ¿vale? Y el goce siempre es con la madre fálica. Claro. En esa madre totipotente que me lo da todo y no hace falta que Claro. yo haga nada para sentirme pleno. Claro, No bueno. existe ya. Quedarme en la comodidad esa de... como Existe si en existiera lo esa psíquico, madre. pero no existe en la realidad. La realidad, ¿no? El mundo me pide otras cosas. Y el miedo... El mío es otra cosa. El miedo es otra cosa, el miedo ya tiene que ver, está la el falta del padre. Claro, con la falta del padre. En ese momento en que entra el padre y el padre tiene que separar al niño de la madre, decirle con la madre no, la ley realmente calma, la ley pacifica, Claro. ¿no? Tener ley, uno, psíquicamente hablando. Pero cuando no hay ley, no entro bien, esa ley es floja, como Tengo decíamos miedos. antes, aparecen los miedos, que son a que la madre le coma, realmente, a que Sí, la a madre mis te deje deseos. sin ser, ¿no? Y a los propios deseos. Los propios deseos, sí, que tienen que ver con eso. A llegar a realizar los propios deseos. ¿no? Pero tiene que ver con eso, con que la ley no está bien.
Gracias al código de circulación podemos circular todos, Claro. ¿vale? Entonces, gracias a la ley del incesto, a la ley que viene, ¿no? La ley de castración, de prohibición del incesto. De prohibición del incesto. No, a la ley del incesto, a la ley de prohibición del incesto, ¿no? Yo soy un sujeto civilizado. Claro. Es algo que nos humaniza, ¿no? Que con la madre no se puede, ni con el padre, que tenemos que salir al mundo a buscar otros hombres, otras mujeres, relacionarnos con otros seres. Y eso es lo que nos hace también, ahí se constituye el lenguaje, porque para relacionarnos con otros, fuera de la familia, necesitamos hablar, ¿no? Claro, si yo renuncio a la madre, puedo optar a todas las mujeres, a todos los hombres. Pero si no renuncio a la mamá, pues siempre Sí, no voy a poder. a la mamá y al papá, que luego son subrogado de la mamá también, Claro, ¿no? por eso. Pero que con el papá tampoco se puede, que el papá está ahí para poner la ley y después también para separar al niño o la niña de él, porque también tienen que ir al mundo. Con el papá esto es algo que a las mujeres también pasa mucho, frecuentemente quedan muy vinculadas a esa figura del padre y luego les cuesta encontrar un hombre, ¿no? en la realidad. También Bueno, tiene que ver o con soy eso. muy rechazante de mi padre porque no tolero, no le odio, no También. sé qué. Y también me pasa con... Con los otros hombres, ¿no? Pues que cada uno tiene que pasar por todas esas posiciones y arreglárselas, a ver cómo cada uno se va arreglando con esas relaciones inconscientes que después tienen un efecto en la realidad para la vida de uno. Pero todo esto, perdón, para intentar terminar y aclarar bien esta situación, todo esto no es que por aquello que pasó me va a pasar No. esto. El psicoanálisis jamás lee así. Es desde mi vida actual, desde lo que me pasa hoy, Sí, si me pongo frente a un psicoanalista y analizo lo que me pasa, puedo construir, reconstruir aquello que pasó. claro. Mi historia de deseos. No es que por tener un padre de tal forma o tener una madre de tal forma yo voy a ser así. No, No. no. Es, yo soy así y puedo ver ¿De ¿no? dónde procede de dónde eso? procede esa construcción que he hecho de mi vida. Además, siempre es el futuro el que nos determina. Eso es. Quiero decir, cada uno como es, pero viene determinado del futuro. Siempre lo más importante es el siguiente paso que vamos a dar en la vida. No el que dimos ayer, sino el que vamos a dar hoy. Lo que vamos a hacer hoy después de haber escuchado este taller, que ya Claro. nos ha hablado de otra manera acerca de nuestro sentimiento Sí. de culpabilidad, nuestros deseos. A ver ahora qué hago yo con eso. Eso es más determinante, ¿no? que lo que pasó ayer o que cómo éramos antes de venir a entrar. Claro, ¿no? el psiquismo es liberador porque depende del futuro. Siempre. Si dependiera del pasado sería una cárcel. Nunca podríamos cambiar. Claro, ¿qué es lo que pensamos? Ay, es que la gente no cambia. Es que él no va a cambiar nunca. Claro. Nunca va a cambiar. Porque pensamos con el tiempo del reloj, ¿no? Que el pasado determina el presente y el presente determina Exacto. el futuro. Pero en lo psíquico es otro tiempo. En lo psíquico es otro tiempo que viene del futuro hacia el pasado. Es por aprecu, Por por recurrencia. Futuro anterior. El futuro anterior. El futuro determina lo que sucedió antes. Claro, que- Por eso que hasta sin haber tenido un padre, Claro, en un tratamiento psicoanalítico puedo construir mi padre. Claro, que te interpreta el psicoanalista una cosa y te transforma. Te transforma, te transforma. Te transforma, ¿no? Si te interpreta algo en esa cuestión de cómo vives tú, qué posición tienes en esa cuestión edípica, ¿no? Que todo el mundo pasa por ahí, todo el mundo deseamos lo mismo. La diferencia es cómo cada uno renunciamos a esos deseos. Claro. Esto es muy importante. Todos deseamos lo mismo, pero lo que nos diferencia es nuestra manera de renunciar a esos deseos. Que no nos tenemos que sentir mal por lo que deseamos. Tenemos que aprender que son deseos normales, comunes, Que le pasa ¿no? a todo el mundo. Que nadie dice, porque claro, como son deseos tan... ¿Cómo voy a querer? Ay, matar a mi papá. No. Y No. aparte que es inconsciente, Es tú inconsciente. lo Ni vives de siquiera otra lo vive, manera. claro. Tú vives como que no lo ves, es inconsciente, ¿no? Pero está en la base de esa búsqueda de castigo, de esa para calmar Mm. la culpa. No tolero un jefe. No tolero un jefe.
Siempre voy de trabajo en trabajo en trabajo y tengo problemas con los jefes, ¿vale? Me piden de todo, ¿no? Es una manera de matar al padre, De no aceptar la ley. no aceptar la ley. Bueno, Bueno, por nosotras. ¿Puedo hacer la última pregunta? Sí. Sí, claro. Habla del tema de que a los niños no hay que castigarlos, ¿no? Pero esto choca un poco con el concepto que dicen de que el padre es el que viene a imponer la ley, ¿no? sí. Sí, Pero la también- ley no es castigarlo, la ley es separarlo de la madre. Y si, por ejemplo, un niño pequeño hace algo malo, ¿cómo podemos Hablarle. Se le explica que eso es... Pero si Claro. no tiene conciencia como para entender que... eso ¿Cómo que no está tiene mal? conciencia? O sea, si a un niño muy pequeño... Se tiene ¿Cómo que- que no tiene conciencia? Sí. Ese es un error que creemos, que los niños no se enteran de nada, hasta cuando no hablan se enteran. Hay que tener cuidado de lo que se comprenden dice. todo, cuando ya están adquiriendo el lenguaje, Claro. lo comprenden. O sea, con hablárselo es suficiente. Claro, Claro, explicarles, razonarles. Aparte que a los niños hay que dejarles crecer, hay que dejarles hacer. Ya cuando tú ves que va a meter los dedos en el enchufe y se Pues va a ahí hacer no. daño, ahí le explicas. No, si haces eso, eso te puede hacer daño, ¿no? Pero es hablando, porque castigarle va a volver a hacerlo para buscar de nuevo el castigo. Cuanto más prevención se impone, más ideas le das. No hagas esto, no hagas esto, ya le estás señalando. No le por digas dónde a ir. tu novio, no mires a esa chica. No mires a esa no, esa no, esa que es tu amiga, no, ya verás. No, ¿por qué camino lo vas a llevar? ¿Cómo va a acabar la cuestión? Bueno, el próximo taller va a ser el día 23 de marzo, impedimentos al progreso laboral. ¿Vale? Será el viernes a las 10 de la mañana, como siempre. Así que os invitamos Muy a bien. participar el próximo día. Muchas gracias.